Gracias a Dios por sus bendiciones, ¿eh? Gracias porque está con nosotros. Y gracias por lo que tiene para nosotros. Cada día Dios tiene algo nuevo, algo hermoso, algo sin igual. Porque cada día son nuevas sus misericordias, dice la palabra de nuestro Señor. Aleluya, gloria al Señor. Decíamos que era el Día del Amigo. Pensé en hablar del Día del Amigo, pero dije, bueno, ya está, ya saben lo que voy a decir de antemano, si digo. Así que mejor. Pero sí recordar siempre la importancia de mantener amistad dentro de la iglesia. Tenemos muchos amigos, la vida nos ha dado amigos en todos los ambientes y hacemos muy bien en disfrutarlos. Yo disfruto a mis amigos, charlo con ellos, no sé, comemos juntos, pero con los hermanos en la fe hay una amistad especial, una amistad que perdurará por toda la eternidad. Así que fomentemos nuestra amistad con cada hermana, con cada hermano en la fe, ¿eh? Y obviamente con aquel que se ofrece a ser nuestro mejor amigo, esto es Jesucristo. Vamos a mirar en esta noche dos historias con una diferencia de casi 2000 años más o menos, pero con un paralelismo muy fuerte y a la vez con unas diferencias también muy fuertes. Dos cosas raras, ¿no? O son iguales o son distintos. Bueno, estos dos personajes que vamos a mirar, que están en la Biblia, los dos tienen muchas cosas que son muy parecidas, experiencias muy comunes entre ellos dos. Y sin embargo, en otras cosas son diametralmente opuestos. Y vamos a sacar conclusiones de eso en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de seguidores del Señor. Vamos a empezar buscando dos pasajes. El primero de ellos lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 47, y vamos a leer el versículo 7. Génesis 47, 7. Y dice así. Qué lindo que es esto que está ahí arriba, ¿no? Épocas antiguas, cuando teníamos que citar pasajes, había que dejar un tiempo muy largo. Los predicadores medio viejos seguimos esperando eso porque nos quedó la cadencia esa de que había que buscar. Génesis 47, 7 dice, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Es otra manera de preguntar cuántos años tenés, ¿no? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Y el otro pasaje que vamos a buscar está en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. 2 Timoteo 4, 6. Y aquí el que habla es Pablo y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y me quiero quedar con estas dos historias, la de Jacob y la de Pablo. Jacob
allá en los albores de la revelación de Dios, cuando ha pasado el tiempo en que Dios eligió a Abraham, de Abraham vino su hijo Isaac y dijo su hijo Jacob, padre de los que fueron los 12 fundadores de las 12 tribus de Israel. Y por el otro lado, al apóstol Pablo, muy conocido por nosotros porque hemos predicado muchísimas veces acerca de él. Y quiero trazar un paralelismo entre los dos, porque hay un paralelismo entre los dos muy marcado, muy marcado. Cuando uno va indagando llama la atención lo parecida que eran las experiencias de Jacob y de Pablo. Ambos fueron siervos de Dios y cumplieron lo cometido. O sea, Dios usó, y lo digo en el buen sentido de la palabra, Dios usó las vidas de Pablo y de Jacob, o dicho al revés, por aparición histórica de Jacob y Pablo. Dios usó la vida de los dos. Ambos fueron parte esencial del plan de Dios. Dios los tenía proyectado en ese reloj perfecto que hace Dios, sincronizado para que todo salga bien. Tenía en su planificación el usar la vida de Jacob y el usar la vida de Pablo. Los dos grandes siervos de Dios. Los dos gente que cumplieron con el plan de Dios. Porque esto de servir a Dios no es ni fama, ni es logros personales, sino es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios precisaba a Jacob haciendo lo que hizo Jacob, precisaba a Pablo haciendo lo que hizo Pablo y nos necesita a nosotros haciendo lo que nosotros tenemos que hacer en las manos del Señor. Pablo y Jacob y Pablo son dos personas que fueron siervos de Dios. Dios los usó. Y esto es un privilegio bastante grande para cualquier persona, el saber que Dios usó su vida para cumplir su plan. Que Dios nos dignificó eligiéndonos. Pero la Biblia dice que no es que Dios eligió a lo mejor, sino que a lo vil y menospreciado del mundo eligió Dios para avergonzar con los que no son aquellos que sí son. Ahora, algo más en este paralelismo de los dos. Ambos tuvieron unos encuentros personales particulares con Dios muy exclusivos. Ellos estuvieron verdaderamente en la presencia de Dios. El primer caso, en el caso de Jacob, Jacob viene y va a reencontrarse con su hermano Esaú, quizás después hablemos un poquito más de eso, al que ha estafado. Y Esaú, dice en la Biblia, que era un tipo de pelo en pecho. Pelo en todos lados porque era peludo, dice la Biblia. Del tanto que su padre lo engañó porque Jacob se tuvo que disfrazar con una piel de cordero porque el padre ya estaba muy viejito, no tocó así. Este Jacob estaba tocando el cuero de una oveja. Mirá lo que sería el Esaú este. Ahora, una pinta así de malo, ¿no? Y Jacob, que lo había estafado, se tiene que encontrar con él. Tiene un susto de aquello, más porque Jacob era medio de dispararle a la cosa. Soldado que huye sirve para otra guerra, decía Jacob, y lo usaba eso. Trataba de no enfrentar ninguna. Así que Jacob estaba allí con un temor terrible. Y en ese momento, cuando él está a punto de encontrarse con Esaú y tiene un susto de aquellos, manda primero a sus criados que pasen un arroyo que hay que pasar, manda a sus criados, manda después a sus hijos, y el muy valiente manda a las esposas. Y se quedó solo atrás de todo, el último, el valiente que era, ¿no? Así era el pobre Jacob. En ese momento, bueno, cuando estamos asustados somos así, ¿no? Le tenemos miedo a todo. Y en ese momento Dios se le aparece a Jacob. Y Dios lo ministra así. Y Dios habla con Jacob. Y Jacob tiene un encuentro con Dios realmente precioso. Y le recuerda seguramente otro encuentro anterior que había tenido cuando él había engañado a su padre y estafado a Esaú, y que estaba saliendo, huyendo en el medio del campo, y estaba acostado en el medio de la arena allí, y una piedra de almohada, él que había sido el nenito de mamá y que lo tenían bajo
todos los cuidados habidos y por haber. Y en ese momento también Dios se le había aparecido. Y era tanta la presencia de Dios que Jacob dice, este lugar se llama Peniel, lugar de la presencia de Dios. O sea, Jacob era un hombre que se había encontrado con Dios. Era un hombre que tenía experiencias particulares de estar en la misma presencia de Dios. Era un hombre que tenía la experiencia de saber lo que era un cara a cara con Dios. Y si miramos la vida de Pablo, encontramos lo mismo. Pablo venía persiguiendo a los cristianos, fue a la ciudad de Damasco, lo que hoy es Siria, fue a la ciudad de Damasco a prender a los cristianos y traerlos prisioneros, y cuando iban camino dice que se apareció una luz terrible, quedó ciego el pobre Pablo, y todos escucharon una voz que decía, Pablo, estás haciendo pavadas. No era así, pero bueno, para entenderlo nosotros. Y ahí él tiene un encuentro con el Señor tremendo. Un encuentro con Dios, pero fulminante. Donde el perseguidor se transforma en perseguido. Donde el que odiaba a la iglesia se transforma en el gran predicador del Nuevo Testamento. Una transformación gloriosa en ese encuentro con Dios. Él tiene, al igual que Jacob, encuentro con Dios. Y después la Biblia dice que fue a Arabia, estuvo 3 años donde Dios allí le reveló un montón de cosas, tuvo una serie de experiencias y encuentros con Dios, como usted y yo hemos tenido algunas veces, quizás en el templo, quizás a solas en casa, esos encuentros donde Dios se te mete adentro de la vida y hay una cuestión a solas con Dios, donde no cuentan, como solemos cantar, no cuentan las palabras, sino solo es estar con Dios y saber que Dios nos está ministrando y que nos está hablando y que nos está fortaleciendo y que está haciendo una tarea dentro nuestro. Bueno, así les pasó tanto a Jacob como a Pablo. Otro detalle más de ese paralelismo entre ellos es que los dos pasaron por momentos muy difíciles. Los dos pasaron por momentos muy difíciles. Jacob, que era el nene de mamá, se tuvo que ir de casa, como decíamos recién, estaba en el medio del desierto, allí solo, tuvo que salir huyendo con un miedo tremendo, se fue a otra tierra, allá se puso a trabajar con el que luego sería su suegro, se llamaba Labán, el tipo lo estafó durante 14 años. ¿Cuánto llevamos nosotros acá? Más o menos. Pero bueno. 14 años estafado. 14 años donde Labán le estuvo tomando el pelo. Que después Jacob aprendió algunas mañas también como para vengarse del suegro. Así que Labán se la hacía a él y él se la hacía a Labán. Pues allí eran tiempos difíciles, tiempos complicados. Después tuvo que volver. Y cuando volvió a la tierra fue lo que decíamos recién, ese encuentro con Esaú, que había sido estafado por Jacob y quería venganza. Y después de eso estuvo una época de hambre en la tierra. Y cuando tuvo tanta hambre mandó a sus hijos a Egipto a ver si podían conseguir algo. Y después, como tardaban, mandó a su hijo preferido, José, y a José sus hermanos lo secuestraron y lo vendieron y le dijeron al padre, murió. Y José era el hijo preferido y Jacob se pasó varias decenas de años creyendo que su hijo, desaparecido, estaba muerto. Pablo también las pasó mal. Por eso hay un paralelismo que estoy reflejando aquí. Al final voy a hablar de nosotros. Yo siempre trato de ir hablando a medida que voy hablando de nosotros, pero déjenmelo para el final, a nosotros. Pablo también la pasó mal. En una oportunidad le pegaron semejante paliza que lo dejaron por muerto. En otra ocasión estaba en la ciudad y para poder huirlo desde el muro de la ciudad lo descolgaron ahí en una canasta, medio como fue Norma ahí en el globo. Una cosa así, nomás que Norma fue por gusto, pero a este lo tuvieron que bajar así porque y
le pasó de todo. Lo volvieron loco. Si hay alguien en la Biblia al que lo volvieron loco fue Pablo. Lo criticaron todos, le pegaron todo, a pesar de toda la obra que él hizo, a pesar de ser el que fue, a pesar de ser usado por Dios como fue. Si hay alguien que está criticado en la Biblia, es Pablo. Lo criticaban por todo y por nada, así, completo. La pasó muy mal y terminó siendo mártir. Cuando él escribe esto, ya estaba en Roma esperando, porque él había apelado al César, porque él era ciudadano romano, y estaba esperando, había apelado al César, pero sabía cómo terminaba la historia, y terminó como él sabía, decapitándolo. En medio de todo eso, antes de llevarlo a Roma, le pegan semejante paliza, y después vienen, él dice, después que le pegaron, dice, yo soy romano, soy ciudadano romano. ¿Ustedes pueden pegarle así a un romano? Cuando escucharon que era romano, vinieron desesperados. Perdonanos, por favor, salí. A las 3 de la mañana le abrieron la cárcel, salí. Y Pablo dice, no saco nada, ahora que me vengan los que me mandaron acá adentro. Que vengan delante de todo. Así era bastante complicada la cosa. Mientras iban en el viaje tuvieron un naufragio terrible y salieron allí como pudieron porque Dios lo estuvo usando a Pablo y fueron a una isla y cuando se refugiaron en la isla, dice el libro de Hechos, que vino una víbora y lo picó a Pablo. Este era de los que si podía una fábrica de sombreros, los chicos nacían sin cabeza, ¿no? Los dos tuvieron vidas difíciles. Los dos tuvieron, cada uno lo suyo. Porque la situación difícil suya no es la mía. Pero la mía no es la suya. Si quiere le cambio por una semana. Después comparamos a ver si usted la pasa peor que yo o yo la paso peor que usted. Pero así nos pasa a todos. Así nos pasa a todos. Pero en este paralelismo que vengo hablando de Jacob y Pablo, encuentro que ambos fueron muy usados por Dios. Ambos fueron muy usados por Dios, especialmente para bendecir a otros. Hemos leído allí de Jacob, dice que Jacob fue a la presencia de Faraón y lo bendijo. Y Faraón era en ese momento, perdón en la comparación, pero era el Trump. Era el jefe o el emperador del imperio de ese momento. Y fue y lo bendijo. ¡Oh! No cualquiera, ¿eh? Y la Biblia dice que Jacob bendecía a sus hijos. Y en un momento especial lo sentó a uno ahí y lo bendijo. Y José, que era el padre, porque estaba bendiciendo a los nietos en ese caso, dijo, no, el otro es porque el otro mayor. Y Jacob dijo, yo sé lo que hago. ¿Por qué? Porque el tipo cuando Dios le daba para bendecir a alguien, sabía a quién se refería. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando vino Baena acá que Dios lo guía de manera especial? Y dice, venga usted para acá y esa persona se sana. Y uno dice, ¿cómo lo sabe? Es que Dios lo está guiando para bendecir. Son personas que Dios los usa de una manera especial. Y dice, vos venís vos que a vos Dios te bendice. Así lo hacía Jacob. Era un hombre que Dios usaba muchísimo en bendecir. Sabía lo que era bendecir. Ahora, fíjense que va a la presencia de Faraón, que es el rey, y no se gasta mucho en charlar, aunque sí habla algo, pero sí, déjame bendecirte. Hay que decirle eso al rey del imperio, ¿no? Déjame bendecirte. Porque era un hombre que sabía que Dios lo usaba para bendecir. El apóstol San Pablo, ni hablar, ¿no? Dios hizo milagros por doquier. Recién hablaba de cuando cayeron en la isla. Dice que después que lo picó la víbora y todos esperaban que Pablo cayera muerto, y como vieron que no caía muerto, entonces dijeron, este es un Dios. Y le trajeron al padre del cacique de la isla, y estaba muy enfermo, y Pablo lo sanó en el nombre del Señor. Es decir, personas que estaban preparadas o que Dios las usaba para bendecir a otros. Pablo bendecía a los demás. Y él dice, yo quiero ir allá a Roma y quiero llevar bendición y que me bendigan. Es decir, donde él iba la bendición de Dios.
Miren cuánto parecido tenían los dos, ¿no? A pesar de casi 2000 años de diferencia. Y hay un parecido más. Ambos están en la presencia del Señor, esperando el día de la manifestación gloriosa de la resurrección del pueblo de Dios. Ambos fueron llevados por el Señor a la gloria. Son dos personas con todos esos años de diferencia que fueron llevados por el Señor al cielo. Hasta ahí el parecido entre los dos. Y uno dice, bueno, pero si son parecidos, entonces la obra es igual. Porque a veces vieron que queremos parecernos a otro para tener lo mismo que ese tiene. Yo quiero ser como fulano. Porque si soy como él, voy a tener lo que él tiene. Yo quiero ser como aquel otro, porque si... Ahora vamos a mirar las diferencias. Vimos el paralelismo, el parecido. Ahora vamos a mirar las diferencias. Los dos tenían conceptos totalmente distintos. Los dos eran muy diferentes. Por ejemplo, miren las cosas terrenales. Jacob, en cuanto a las cosas terrenales, era todo para mí. Todo para mí. El tipo fue al padre y lo engañó para quedarse con la herencia del hermano. Después fue al suegro y el suegro lo estaba engañando y le dijo, mira, si las ovejas nacen de esta manera, con un colorante ahí, con un color, esas son para vos y las que nacen blancas son para mí. Claro, la mayoría eran blancas entonces Jacob les daba a tomar no sé qué a las ovejas y las ovejas nacían con un colorante y esas son para mí. Lo estafó al suegro. Yo no hubiera podido estafar a tu papá, mami. Lo estafó. Era mal tipo. Era mal tipo. Y cuando se encuentra con Esaú, le dice, mira todo es mío. Todo es mío. Porque él quería todo para él. A él le gustaba el egoísmo. El disfrutar todo para él. ¿Conoce gente así, no? Hay gente así, ¿no? Todo para él. Todo para mí, todo es para mí, todo es para mí. Jacob era eso. Si se podía sacar una ventaja, la sacaba. Y ahí estamos ya en la diferencia. Pablo dice, todo lo que tengo lo tengo por basura. Y ahí mostramos la diferencia. Y ahora dejaron de ser iguales y ahora son muy distintos, ¿no? Jacob es, dámelo todo a mí. Y Pablo dice, lo que tengo no me sirve. Lo que tengo es basura. Y Pablo tenía mucho porque era una persona muy preparada, una persona muy respetada, pertenecía a grupos selectos y sin embargo dice, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo, no me importa nada. No se preocupaba por nada. En algún momento le dice a uno de sus ayudantes, tráeme el capote que me olvidé allá, así, ni el abrigo se acordaba llevar. Porque nunca estaba pensando en lo de él. Siempre estaba pensando en los demás. Siempre estaba pensando en ayudar. Siempre estaban pensando en darse. Y ahí empezamos a notar cómo se van separando las dos personalidades. Uno lo quiere todo, todo es mío, todo es para mí. El otro, no quiero nada. El otro es todo para Dios. El otro es desinteresado. Tenían distintas formas también de enfrentar las dificultades. Cuando tenían un momento difícil, los dos eran distintos. Jacob era de esos que usted no conoce a ninguno, pero yo sí. Jacob era de los que se acordaba de Dios solamente cuando tenía problemas. Sí, Jacob, uno mira su historia y jamás se acuerda de Dios, excepto cuando tiene problemas, ahí ya clama. O sea, Jacob quería sacarle ventaja hasta a Dios, ¿no? Así que él, su relación con Dios no era muy, aunque era capaz de bendecir, aunque Dios lo usaba, aunque estaba en un plan que terminaba nada más y nada menos que del Mesías, sin embargo, el tipo quería una vida bastante alejada del Señor. Es decir, una vida muy, muy light, una espiritualidad muy, muy flojita. Eso sí, cuando tenía un problema corría a Dios. El apóstol Pablo era justo lo contrario. Cuando tenía un problema,
decía, esta leve tribulación momentánea, si esta pavada, déjame embromar, yo sirvo a Dios. O sea, a Jacob las dificultades se le hacían grandes, a Pablo las dificultades se le hacían chicas. ¿Por qué? Porque Jacob era tanto para él, todo para él, que cuando algo no le venía para él, entonces se armaba un gran lío. Mientras que Pablo, como él estaba despojado de todo, no le importaba padecer frío, no le importaba padecer problemas, no le importaba que le pegaran, no le importaba nada. ¿Por qué? Porque era en las dificultades. Él se alegraba de sus debilidades. Él decía, sí, esto es lindo para que se luzca Cristo. Qué interesante, ¿no? Porque a veces nosotros, cuando tenemos problemas, estamos en la disyuntiva de Jacob, ¿no? Nos volvemos locos, nos desesperamos por los problemas. Y otros, más crecidos que nosotros en la fe, cuando tienen problemas, dicen, mejor así Cristo se luce. Tenía porque ya está en la gloria, un tío, que era un campeón de la fe. Pero cuando le hablo un campeón de la fe, era un campeón de la fe, don Rubén Ortiz. El tipo tenía una fe, y en los problemas no se hacía mala sangre por nada. Vivía en Ciudad Jardín, ahí en Palomar. El tipo se iba de viaje a evangelizar durante 15 días, dejaba la casa sin llave. Y cuando se iba, no solamente que la dejaba sin, era provocador el tipo. Cuando se iba, andaba por el barrio y decía, no, ahora me voy, pero la casa la dejo sin llave yo. Y nunca le faltaba nada. Una fe terrible. Yo lo admiré muchísimo, obviamente no podía hacer lo que hacía él. Una vez se enfermó de gripe, estaba predicando en Tres Arroyos. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros si nos enfermamos de gripe y estábamos predicando? Y decíamos, bueno, no puedo ir, estoy gripado. Él se levantó a las 5 de la mañana, un frío de 3 grados bajo cero, fue al arroyo, se puso en malla, se tiró, nadó en el arroyo. Y cuando salió, estaba sano completamente. Así era Pablo. Unos tipos con una fe tremenda. Que sabían que los problemas generaban dependencia y bendición de Dios. Y el último caso que les cuento del querido tío, que en un momento dado, él había ido a San Nicolás a predicar. Y parece que había una ola de asaltos en San Nicolás y varios hermanos de la fe habían caído también víctimas de eso y les habían robado cosas y eso. Y él estaba predicando y era tipo de desafiar mucho. No cabía en nada de la teología, pero él lo hacía. Entonces dice, diablo inmundo, dice, ¿por qué no me venía a robar a mí que le robaba a estos más pequeños? Ya vas a ver, robarme a mí, vas a ver qué tal te va. Y cuando llega a Buenos Aires esa noche, estaba su hijo esperándolo en retiro, pero sin el auto, con la cara larga. Dice, ¿qué pasó? Se robaron el auto. Me robaron el auto. O no robaron, el auto era del padre. Ah, dice Juan. Era hermoso escuchar el testimonio en una predicación, uno se llenaba de fe. Porque dice, sí, eso quería, bueno, vamos a pelear, dice, te lo voy a sacar. Y dijo, diablo inmundo, me lo vas a tener que devolver el auto. Pasa un día, nada. Y él escucha como que el mismo diablo le habla y dice, si haces la denuncia, te lo devuelvo. Dice, no voy a hacer la denuncia. Me lo vas a devolver porque Dios te va a vencer. Y él decía, porque Rubencito Marquitos, porque así se hace Rubén Marcos, Rubencito Marquitos en Cristo tiene victoria sobre el diablo. Y se terminó el problema. Y no hizo la denuncia el primer día. El segundo, tercero, cuando iba por el cuarto día, vino el diablo y dijo, hace la denuncia, porque van 4 días. Y ya hasta que no haga la denuncia, el auto no aparece. Y este estaba ahí y dice, mira, diablo,
me lo vas a devolver, y más días pasan, y está sonado, porque más días pasan, más crece mi fe. Aleluya. Más días pasan de problemas, más crece mi fe. Más días de problemas paso, más crece mi fe. Esa es la diferencia entre Jacobo y Pablo también. Así era Pablo. Esta es una leve tribulación momentánea. Bueno, para seguir adelante les cuento el final de la historia. Porque, al cuarto día estaba Rubén en la casa tomando mate sin ir a denunciar, porque digo, yo no voy a denunciar, esta es una pelea entre el diablo y yo, y lo voy a ganar en el nombre de Jesús. Lo llaman por teléfono, dice, encontramos un auto así, así, así. Márquez y Panamericana. Fue a Márquez y Panamericana y no le faltaba ni la rueda de auxilio. Con la llave puesta, 4 días. Así era Jacobo y Pablo. Uno en la dificultad se volvía loco. El otro en la dificultad crecía en fe y maduraba. Nos va enseñando algo, ¿no? Después vamos a hablar de la aplicación para nosotros, pero creo que nos va enseñando algo. También tenía una gran diferencia entre Jacob y Pablo en cuanto a la concepción de la muerte. Dice en Génesis 47, 29, si lo puedes poner, si lo tienen ahí. En Génesis 47, 29, habla de Jacob. Sí, no está todavía. Alguno de ustedes me enseña cuando está, porque no lo sé de memoria. Ahí está, vamos. Dice, y llegaron los días de Israel o Jacob, era el mismo nombre, ¿no? En la misma persona, para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y hagas conmigo misericordia. En verdad, te ruego que no me entierres en Egipto. Cuando Jacob se fue a morir, dice, por favor, no me entierren en Egipto, llévenme. El versículo siguiente dice, llévenme al sepulcro de mis padres. Cuando estaba por morir, Jacob estaba pensando en qué cementerio lo iban a enterrar. El apóstol San Pablo, en capítulo 4, versículo 8, también estaba para morir. Sabía que estaba para morir, porque sabía que iba a ser mártir, que lo iban a decapitar. Y dice en el versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Mira la diferencia. Uno está pensando dónde vaya a parar los huesos, el otro está pensando dónde va a parar su alma. Uno está pensando que no lo entierren en ese cementerio que es de la Chacarita, Egipto de Chacarita, ahí donde están todos mezclados, al poco tiempo me sacan. El otro dice, hace lo que quiera con los huesos. Mi alma estará en la presencia de Dios. Fíjese, la diferencia es grandísima, ¿no? La concepción que tenían de la vida y de la muerte. Para uno, la muerte era se terminó todo, me quedo acá y a ver dónde me pueden descansar mis huesos. Y para el otro era, voy a estar en la presencia del Señor. Voy a irme a la presencia del Señor, me voy a ir al cielo. Ahora, vamos a hablar de nosotros. Hablamos de las cosas que eran iguales y las cosas que eran distintas, estos dos personajes. Jacob y Pablo. ¿En qué cosas se parecían y en qué cosas eran distintos? Pero había experiencias que estas cosas nos enseñan y que yo quiero que ahora sí sean para nosotros. Lo primero que veo en las dos historias es que vamos a servir a Dios. Vamos a servir a Dios. Depende de nosotros que eso nos cause felicidad o amargura. Vamos a servir a Dios. Dios tenía con Jacob un plan, me vas a servir. Jacob me hizo todas las macanas vida por haber, termina su vida diciendo, los días de mi vida fueron largos, dice cortos, 130 años y cortos, pero bueno, en aquel momento se vivía más. 130 años fueron cortos y malos, es decir, el tipo lo sufrió. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Fíjense la diferencia. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros? Dios nos va a usar igual.
Nos guste o no nos guste, disfrutemos o no disfrutemos. Si estamos en un plan de Dios, Dios nos va a usar. Y el error más grave es ponernos a amargarnos porque Dios nos está usando y nos hace pasar por momentos difíciles. Mi hermana, mi hermano, pase lo que pase en nuestra vida, lo que vale aquí, lo interesante es que Dios nos va a usar y vamos a servir para la extensión del Evangelio del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por un lado y por el otro es lo mismo. Jacob por las malas tuvo que servir. Pablo por las buenas tuvo que servir. Y usted y yo por las buenas o por las malas vamos a servir. ¿Puede decir amén a eso? ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Jonás al principio era un predicador famoso. Predicaba sobre abundancia. Y Dios bendecía al pueblo en abundancia. Imagínense quién no lo iba a querer. Venía tipo, después del culto tenías un trabajo nuevo. Venía tipo, después tenía un auto nuevo. Lo querían todo. En un momento Dios le dice, Jonás, vamos a Nínive a predicar. Y Jonás dice, no voy nada. Y Dios le dice, tenés que ir igual. ¿Querés ir por las buenas? ¿O te llevo adentro de una ballena? Y después cuando salís como salís. Mi hermana, mi hermano, Dios nos va a usar siempre. Y usted y yo decidimos si ese hecho de que Dios nos use nos causa felicidad o nos causa dolor. Pero el plan de Dios se va a cumplir igual. ¿Cuántos se animan a decir amén a eso? Yo prefiero que me cause felicidad. Yo prefiero que me cause alegría. Para eso tengo que tener las características de Pablo. Las que eran iguales a las de Jacob y las que eran distintas me tengo que volcar para el lado de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar nuestra vida. Estamos llegando quizá al último tiempo. Estamos llegando quizá al tiempo de la venida del Señor. Y en ese momento hay algo que está en el sentir de muchos y lo comparto. Y es que Dios va a usar a la iglesia, ya no va a usar a un fenómeno tal, porque cuando aparece uno que se levanta muy alto, después nos hace pasar papelones a todos. Mi querido Ledesma es un ejemplo de eso. La iglesia más grande de Argentina era un día, al día siguiente era... ¿Cuál era verdad y cuál era mentira? No sé y no me importa, pero era una persona. Y el Señor en tiempo final ya va a dejar de lado eso y va a usar a la iglesia en forma general. Y para eso usted y yo tenemos algo que hacer. Y es aceptar que Dios nos quiere usar. En el barrio que estamos, en la iglesia que estamos, en la familia que estamos, por las buenas o por las malas, disfrutando o llorando, pero nos va a usar igual. Lo segundo que nos habla de nosotros es que Dios siempre está con nosotros sin importar la circunstancia. A Jacob y a Pablo les pasó algo exactamente igual. Dios siempre estuvo con ellos. A Jacob se le apareció, a Pablo se le apareció, a usted y a mí se nos aparece. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Somos nosotros los que a veces no nos damos cuenta. Hay una historia, otro día se las voy a contar porque ya se me va a alargar demasiado el sermón ya. Pero yo sentí un día que se sentó al lado mío en el auto. Y fuimos charlando juntos. Y ocurrió un milagro demasiado grande como para demostrar que él estaba arriba del auto. Allí, mientras estaba manejando por Ruta 7. Porque Dios nos visita. Y ustedes lo han sentido también. Lo han sentido en su casa, lo han sentido en su lecho de enfermedad, lo han sentido en un examen cuando han tenido que dar los jóvenes, en lo que sea. Han sentido que Dios está. Dios siempre está con nosotros. Tanto en Jacob como en Pablo, y podíamos citar a tantos otros. Dios siempre está con nosotros. Nunca nos abandona. Yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, para nosotros experiencias que se reflejan en estos dos personajes es que tendremos encuentro con Dios. Siempre.
Una cosa es que nos visite, que esté, y otra cosa es tener encuentros con Él, fuertes, grandiosos, donde su presencia se refleja en nuestra vida, donde su presencia actúe en nosotros. Porque del momento que lo necesitemos, Dios se va a aparecer y va a estar con nosotros. Puedo o no verlo, yo nunca lo vi, pero sí puedo sentir esa presencia. Y usted también. Siempre tendremos encuentros con Dios donde Dios vendrá a buscarnos, a socorrernos, a alentarnos, a guiarnos, a decirnos lo que tenemos que hacer, a empezar a usar nuestras vidas. A que aunque no tengamos fe ni ganas, podamos hacer algunas cosas y Dios hace el milagro, avergonzándonos a nosotros por nuestra falta de fe, pero llevando adelante la tarea. Mi hermana, mi hermano, guardemos estas 3 lecciones que las apreté mucho porque se nos fue el tiempo. Vamos a servir a Dios, sí o sí. Depende de nosotros disfrutarlo o sufrirlo, pero el plan de Dios se tiene que cumplir. Lo segundo, Dios siempre está con nosotros. Lo tercero, tendremos encuentros con Dios cuando los necesitemos. Aleluya. Esta historia nace en Jacob, nace en Pablo, pero es el reflejo para todos nosotros. Vamos a servir a Dios. Depende de nosotros que lo hagamos con felicidad o no, pero vamos a servir a Dios. Dios siempre estará con nosotros y cuando sea necesario tendremos un encuentro con su misma gloria. Amén. Oremos al Señor. Enséñanos, Señor, el camino del servicio a ti y alentanos y desafíanos para obedecerte. Porque muchas veces nosotros creemos que no somos nada y entonces estamos tranquilos de que tú nunca nos vas a llamar. Pero Señor, tú llamas al que tú quieres. Lo que nos falta, tú lo haces, tú lo das, tú lo suples. Pero siempre, Señor, usarás la vida de un hombre o de una mujer a quien tú quieres para tu plan. Señor, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender que en esta etapa que quizás estemos viviendo en el final de los tiempos, en esta etapa donde el mundo constantemente está hablando de guerra y rumores de guerra, en un momento en que el mundo está debatiéndose siempre en una economía que no se alcanza y que no se disfruta, en medio de todo eso, tú vas a levantar un pueblo donde mi hermana y mi hermano en esta noche que está aquí va a ser parte para ser usado por ti en bendición a muchas personas. Señor, queremos que nos uses y queremos disfrutar eso. Queremos disfrutarlo. No queremos, Señor, como Jacob, sufrir cuando nos usas. Por el contrario, queremos disfrutar como Pablo, el que tú también nos uses. Yo voy a pedir que todos estemos orando por un momento con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados. Y así como estamos, yo quiero invitarle a tener esta actitud en la presencia del Señor, de decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Soy muy joven, soy muy viejo. Tengo muchas posibilidades humanamente o no tengo ninguna posibilidad humanamente. Soy muy conocido o soy un ignorado, no importa. Señor, si precisás mi vida, úsala, por favor. Porque yo sé, Señor, que hay gente que está cerca mío, que solamente yo puedo llegar a ellos. Porque son personas que jamás van a escuchar a un predicador famoso. Son gente que jamás quizá piensen en ir a una iglesia. Son gente que quizás jamás piensen en Dios.
pero tú me has puesto al lado de esa persona para cumplir con un plan tuyo. Quiero, Señor, ser útil en eso, en la familia, en el barrio, en el ambiente donde me muevo. Señor, quiero tener un ministerio, un servicio a ti y tener las actitudes que tenía Pablo. No quiero ser como Jacob, Señor, que tuvo que hacer todo igual, sufriéndolo. Quiero, Señor, hacerlo como Pablo, que lo disfrutaba. Quiero, Señor, tener esta actitud de ser la persona que tú uses y que como persona disfrute de eso tan glorioso, de que tú me des la posibilidad de ser útil para ti. Señor, abrime los ojos en esta noche para que pueda entenderlo, para que pueda visualizarlo, para que pueda darme cuenta, Señor, que no es que tengo que pensar en llenar un estadio predicando, pero sí tengo que predicarle al que está cerca mío. Que no tengo que llenar un estadio para orar por los enfermos, pero sí orar por la persona que está cerca mío. Señor, quiero empezar por donde tú me has puesto. El camino largo, solo tú lo conoces. Pero quiero en esta etapa, Señor, ser útil para ti. Señor, hacer con la actitud de Pablo, siempre dispuesto, sabiendo que un día disfrutaremos de las mansiones eternas y de la corona que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre de Jesús. Yo voy a pedir que todos nos pongamos de pie y no nos vamos a ir sin orar los unos por los otros. Vamos a tomar un momento para orar por nuestras necesidades. Y yo quiero que ya, así como estamos todos de pie, usted se acerque a una hermana, a un hermano, a otro que está lejos, al que está cerca, a quien quiera. Pero júntese con otro para orar. Acérquese, no se quede solo. Con el cariño y el amor en el Señor, acérquese a orar por alguien. Vamos a orar juntos en la presencia del Señor. Vamos a pedir que Dios ponga su mano de bendición sobre cada hermana, cada hermano. Aleluya. Señor, dame de ti en esta noche. Y usted en este momento crea que el Señor está dispuesto a bendecirlo, a obrar, a hacer cosas gloriosas. Pablo, guíanos desde ahí, que te deje el micrófono en oración y pidamos juntos que Dios en esta noche bendiga cada vida. Padre amado, gloria a ti, Señor. Gloria a ti por la iglesia, Señor. Gloria a ti porque tú preparaste este momento en el cual oraríamos unos por otros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado y bendito Rey, yo te pido, usa, Señor, pon en el corazón de cada hermano motivos de oración para orar por quien está al lado, Señor. Queremos, Padre amado y bendito Rey, ser usados por ti, Señor. Cada hermano que está orando, Señor, intercediendo ahora, Señor, por alguien a la derecha, a la izquierda, Señor, está siendo usado por ti, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, debe haber muchos motivos, Señor, por los cuales orar, Señor. Quizás alguien vino y dice, yo vine porque necesitaba oración por mi enfermedad, necesitaba oración porque no estoy pasando un buen momento. Hoy hemos recibido un desafío de fe. Tal vez alguien dice, yo necesito, aleluya, fortalecer mi fe. Hay tantos motivos, pero estoy seguro, Señor, en el nombre de Jesús, que la oración de la iglesia, Señor, que en este momento uno de mis hermanos, alguien que está conmigo, desde la iglesia, desde aquí, Señor, desde el micrófono podamos orar, Señor, unos por otros. Y Padre amado, aún sin saber el motivo, tú estás orando. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, tu bendición, Señor. Obra, Señor. Que nuestros hermanos al retirarse de aquí, Señor, se puedan ir, Padre amado, con la convicción de que Dios va con ellos, Señor, de que Dios está escuchando su oración. Aquellos que están escuchando la transmisión, Señor, aquellos que no han podido venir, Señor. Aquellos hermanos mayores, Señor, o aquellos que por ahí hoy
hoy no han podido estar aquí presentes, Señor. Yo te pido que los estés bendiciendo, Señor. Que estén recibiendo, Padre amado, la oración de la iglesia, porque esto es lo que, Padre amado, la diferencia, Señor, con otros lugares, Señor, en los cuales estamos, otros grupos de amigos. En la iglesia, Señor, le rogamos a Dios por otras personas. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que este tiempo de oración, Señor, lo podamos continuar, Señor, durante la semana. Padre amado, qué lindo que es poder estar junto a ti, Señor. Y Padre, que podamos recordar tal vez, Señor, en el nombre de Jesús, a quien tenemos a nuestro lado, Señor, o tal vez pones en el corazón a alguien que no ha venido. Que nuestra oración, Señor, sea por nuestros hermanos. Y seguramente, Señor, seguramente al orar por otros, tú estarás bendiciendo nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Padre amado, te ruego, Señor, que podamos tener una semana de bendición, Señor. De luchas, sí, pero también de victoria, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Así como está. Saluda a su hermano, a su hermana y saluda a todos. En el Día del Amigo, denle un abrazo a cada hermana y hermano. Que el Señor les bendiga ricamente.